te pido que juntos podamos alabar a nuestro Dios, que a lo mejor aquí en su palabra dice que le alabemos en el santuario, y a lo mejor no estamos en un santuario, en un templo, pero Dios mira siempre nuestro corazón, mira de qué manera le adoramos, le alabamos. Y te invito a que esta mañana hagamos una pequeña oración. Y Señor, así como dice tu palabra, que te alabemos en el firmamento, en tu santuario, en la santidad de tu nombre. Esta mañana, Señor Jesús, queremos alabarte y bendecirte con todo nuestro corazón. Queremos, Señor Jesús, que tú seas glorificado con nuestra alabanza. Queremos, Señor Jesús, entonar un cántico nuevo delante de ti, delante de tu presencia. Y te damos la bienvenida, amado Espíritu de Dios. Padre, que todo lo
Recibe toda
Amado Dios, te damos a ti, Señor, la honra, la gloria, alabanza. Gracias, Padre, porque tu presencia maravillosa está en este lugar, porque tú nos esperabas, Señor, con los brazos abiertos. Tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros te anhela. Y Dios, en este día venimos con gusto a darte a ti, Señor, honra y gloria. Amada Iglesia, les doy la más cordial bienvenida a este espacio que el Señor nos ha permitido, a esta transmisión, y seguimos pidiéndole a Dios porque nos permita que todo vuelva a la normalidad, aquella normalidad a la cual estábamos todos acostumbrados. Y gracias le doy al staff que nos apoya para transmitir y nos apoya en lo que necesitamos en estos momentos para seguir conectados como iglesia. La iglesia está en casa, la iglesia está aquí, y Dios nos va a ayudar para que pronto nosotros podamos estar gozándonos, cada uno pues viéndonos nuevamente como hermanos, como familia. Y yo quisiera que oráramos a Dios en este día para que Él haga todo lo necesario en nuestras vidas, porque necesitamos pedirle al Señor no que ya no haya más contagios, sino que nos dé la sabiduría para que nosotros, los involucrados, nos ayudemos unos a otros, pero también que nos cuidemos. Así que vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle porque cada uno de nosotros tenga esa sabiduría, esa precaución, esos cuidados, que solamente así vamos a evitar que siga habiendo contagios, que personas se sigan enfermando.
Así que acompáñame ahí en casita, en donde tú estés, acompáñame a pedirle a nuestro Dios. Padre, y en nombre de Jesús, el día de hoy venimos delante de ti, pidiéndote primeramente, Señor, que tu presencia nos acompañe, que tu presencia esté con nosotros en cada lugar en donde estemos, que tú, Señor, estés a través de tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Y pedimos en esta mañana, Señor, que también nos dé sabiduría para que tomemos las precauciones necesarias, los cuidados necesarios y todo aquello, Padre, que esté en nuestras manos para evitar, Señor, más contagios y que esta pandemia, Padre, no se siga extendiendo. Dios, danos a nosotros, Señor, también los recursos para llevar a cabo todo lo necesario que las autoridades nos solicitan. Y gracias, Señor. Pedimos, Padre, que este tiempo que vamos a estar en tu presencia, tu Santo Espíritu sea el que nos inspire para dar este mensaje, y que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar este mensaje. Lo titulamos Rescatados por Gracia, y es que el Señor Jesús, cuando llegamos a sus pies, cuando llegamos a buscarlo, Él está ahí pendiente para dar una respuesta, y esa respuesta es el cambio que Él hace en nuestras vidas. Pablo les preguntaba a los corintios: ¿dónde estabas cuando Cristo te rescató? Y yo te hago esa pregunta, y me la hago yo también. ¿Dónde estábamos cuando Cristo nos rescató? ¿Qué estábamos haciendo y a qué estábamos acostumbrados? Y yo creo que pues hacíamos de todo menos buscarle. En alguna ocasión, hace muchos años, a mí una persona me compartía del Señor Jesucristo, y él se acercaba a mí y me decía: acérquese, vamos a la iglesia, vamos porque Cristo tiene algo especial para usted. Y yo renuente, pues seguía en ese ambiente, en esa vida al que estaba acostumbrado. Y te platico esto porque el Señor Jesús, yendo, esto lo doy como introducción, yendo a un lugar en Gadara, ahí encontró a un hombre que estaba endemoniado, y ese hombre andaba en los sepulcros, se golpeaba y hacía cosas tremendas. Y cuando Jesús pasó a ese lugar, pues este hombre, o los demonios que traía este hombre, lo reconocieron y le pidieron: no nos hagas daño, permite que vayamos a ese hato de cerdos, pero danos la oportunidad de seguir en algún ser vivo. Y efectivamente Jesús les dijo: pues váyanse. De tal manera que hicieron una reacción dentro de los cerdos, que los cerdos se fueron al precipicio y se ahogaron. Dice la palabra que fueron más o menos como unos 2,000, no sé cuántos. Imagínate, 2,000 cerdos endemoniados. Eso quiere decir que el hombre traía pues más de 2,000 demonios dentro. Y ahora la gente que lo había visto, voy a leer una parte aquí en la Escritura, en Lucas 8:37. Fíjate todos los habitantes que veían a este hombre, que estaban acostumbrados a ver a este hombre. Dice: y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús
que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. ¿Qué estaban pidiendo estas personas? Que Jesús se fuera. Y muchas veces nosotros, cuando no conocemos de Jesús, cuando no sabemos qué es lo que puede traer a nuestras vidas, así les decimos a las personas: ¿sabe qué? Váyase. No quiero escuchar de lo que usted me está diciendo. Pero no estamos diciéndole a la persona, le estamos diciendo a Jesús: vete, vete, porque tengo miedo a cambiar, tengo miedo que los demonios se me salgan, que los demonios se manifiesten. Estas personas tuvieron miedo al ver que los demonios de ese hombre habían salido, y entonces prefieren quedarse con sus cerdos. Y muchas personas en algún tiempo preferimos quedarnos con nuestros cerdos, acariciándolos, apapachándolos. Esos demonios que están haciendo estragos en nuestras vidas, en nuestras familias. Mucha gente prefiere eso. Aquí lo vemos. Los habitantes de este lugar le dijeron: vete, vete a otro lado, no te queremos aquí. Y obviamente, cuando una persona no acepta a Jesús, Jesús está disponible para aquella persona que sí le acepta. Así que Jesús sale de ese lugar y se va nuevamente a donde sí lo estaban esperando. Y vamos a leer un poco más adelante, en donde en el verso 40 dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. ¿Esto qué quiere decir? Hay personas que rechazan a Jesús, pero hay personas, multitudes, que lo están esperando. Pero algunos no saben cómo acercarse a Jesús. Para ello estamos nosotros, está la iglesia. Nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje. Dado que Jesús nos dejó esa gran comisión, ahora nosotros estamos encargados de darle ese mensaje, de dar el testimonio de lo que ha pasado en nuestra vida, de decirles a aquellas personas: mira, Jesús hizo esto en mi vida y puede hacer en ti lo que tú permitas que suceda. Bien, sigo leyendo, verso 41, y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Fíjate, hay personas que le ruegan a Jesús: ven conmigo, vamos a mi casa. Pero ¿quién busca a Jesús? Es aquella persona que tiene una gran necesidad, es aquella persona que en ese momento está sufriendo algo en su vida, o algún familiar está sufriendo. Y ese fue el caso de Jairo. Dice: su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Jairo había escuchado de Jesús y había escuchado que Jesús podía sanar cualquier tipo de enfermedad. Entonces Jairo pues estaba deseoso de que Jesús viniera a su casa. Yo te pregunto, ¿tú estás deseoso que Jesús vaya a tu casa y que Jesús permanezca en tu casa? Yo creo que muchos de nosotros estamos ansiosos y deseamos que Jesús esté en nuestra casa. Y no solamente eso, nosotros no les diríamos como esos habitantes de Gadara: vete, Jesús, porque nos incomodas. Todo lo contrario, le diríamos: Jesús, quédate, te voy a hacer una habitación, pero quédate en mi hogar, quédate a vivir aquí, quédate, porque queremos que tú nos compartas, queremos que tú nos bendigas, queremos de todas esas promesas que tú nos has dado, Señor, eso queremos. Y Jesús va con aquellos que lo desean en su corazón, con aquellos que lo están buscando.
Jairo viene a Jesús y se cae postrado ante los pies de Jesús, rogándole: ven a mi casa, tengo una hija que tiene 12 años y se está muriendo. ¿Qué quería Jairo? Seguramente con esto que le dice a Jesús, deseaba que Jesús fuera y le hablara a su hija, o le tocara, que orara por ella para que ella fuera sana. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Dentro de esa multitud había una mujer que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, las hemorragias se detuvieron. Otra mujer, otra persona que fue anhelante de al menos tocar las vestiduras de Jesús. Esa mujer no se acercó a pedirle. Ella ya llevaba en su corazón, ya llevaba ese pensamiento: si al menos toco los vestidos de Jesús. Y así lo dice. Verso 45, dice Jesús: ¿quién me tocó? Pregunta Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. ¿Qué dice Jesús? Alguien vino a propósito y me tocó. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona tenía el propósito en su mente, en su corazón, de llegar a Jesús. Ella no lo rechazó, ella lo buscó, porque sabía que Jesús podía sanarla. Ella tenía 12 años de estar con una hemorragia. 12 años. Yo no me imagino qué puede ser 12 años con una hemorragia. Si a veces cuando nos sangra la nariz, y si esa hemorragia no cesa en 5 minutos, nos alarmamos. Ahora 12 años. Yo no me imagino cómo estaría esta mujer. Pero ella escuchó de Jesús. Ella escuchó el gran poder sanador que podía salir de Jesús. Y eso fue el propósito que la llevó a buscarlo. Verso 47 nos dice: cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Todos hemos llegado a Jesús con algún propósito. Todos hemos llegado a Él sabiendo que Él nos puede ayudar. Y Él viene y efectivamente viene, nos habla o simplemente toma acciones en todo aquello que nosotros necesitamos. ¿Cómo responde Jesús ante una situación de esperanza? Y aquí estamos viendo primeramente los habitantes de aquella región de Gadara. Ellos no tenían esperanza. Ellos le dicen a Jesús: vete porque nos incomodas, tenemos miedo
¿Y de qué tenían miedo? Tal vez ellos también tenían demonios y tenían miedo de que Jesús expulsara a esos demonios y que se manifestaran. Ahora hay dos personas que tienen una esperanza, o al menos así llegan delante de Jesús. Uno pidiéndole por su hija que estaba enferma, pidiéndole que lo acompañara a su casa. Otra mujer que llega con ese propósito, diciéndole: si tan solo tocara el borde de tus vestidos, yo sería sana. Dos propósitos que tienen esperanza. Hay situaciones en nuestras vidas que nosotros vemos a veces sin esperanza. Pero yo te digo esta mañana que Jesús responde de una manera muy diferente a lo que nosotros creemos. Él responde de una manera diferente a toda aquella situación que aparentemente para nosotros no hay esperanza. ¿Y por qué te lo digo? Porque más adelante les dice en el verso 49, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Es decir, llega ese hombre y le dice: ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. ¿Y cuántas cosas en nuestras vidas creemos que ya no hay esperanza? Ya no hay esperanza que mis hijos cambien, ya no hay esperanza que una enfermedad se vaya de mi cuerpo, ya no hay esperanza que cambie la situación del hogar. Y muchas personas creen eso, pero Jesús responde de una manera diferente, porque nuestros caminos no son sus caminos, y nuestra forma de pensar tampoco es la forma de pensar de Jesús. Él nos dice: caminen de una manera diferente. Él nos enseña a ser diferentes. ¿De qué manera se muestra Jesús o muestra esa sensibilidad a cada persona? Jesús es sensible a cada uno de nosotros. Si nosotros no lo creíamos, si nosotros estábamos pensando que Jesús está distante, que Jesús, pues esto sucedió hace más de 2000 años, quiero decirte que Jesús está presente y Jesús está atento a lo que tú desees, para lo que tú le busques. Pero primeramente, aquí hay que entender algo. Primeramente es creer en Él. Estas personas que llegaron, que lo buscaban, creían en Él porque sabían que Él podía dar una respuesta a esa situación que se estaba presentando. Ahora, Jesús no traía a alguna persona que les viniera cobrando a cada uno por todas aquellas cosas que estaba pasando. No le dice a Pedro: hey, ya sanó esta mujer, pues cóbrale lo que nos debe. No le dice a Jairo: sí, yo voy a ir a tu casa, pero te voy a cobrar tanto. No, Jesús atiende todos aquellos casos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Ya lo habíamos comentado hace 1 o 2 semanas, que la gracia es algo que nosotros no merecemos y se nos da de una manera gratuita. Así es Jesús. Él viene, atiende, Él nos da una respuesta, pero es una respuesta de gracia, una respuesta que Él ya tiene en su corazón y se la da a todo aquel, primeramente, que en Él cree. ¿Qué pasó entonces con este hombre y su hija? Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada.
¿qué le dijo? Ten fe. Y la fe es algo que no hemos visto, pero sabemos que va a suceder. Sabemos que ya se obtuvo. Sabemos que son cosas que todavía no tenemos en las manos, pero que van a estar en nuestras manos. Y siguieron caminando. Y fueron a la casa de Jairo. Jairo seguramente llevaba del brazo al maestro, estaba esperándole, lo veía a los ojos con ese deseo y tal vez gritándole con la mirada: Jesús, vamos a mi casa, mi hija te necesita. Con esa desesperación. Yo no sé si tú has tenido algún hijo enfermo, pero cuando un hijo está enfermo, uno quisiera que solamente hubiera atenciones para ese hijo. Y así Jairo está esperando que el maestro vaya con él, que el maestro deje todos los asuntos, deje a todas aquellas personas que lo están esperando, que lo están apretujando. Tal vez ellos solamente van por ver qué es lo que está sucediendo. Y aquí es donde también identificamos otro tipo de persona. Tal vez ellos no creían en Jesús, pero estaban ahí caminando junto a Jesús. ¿Solo para qué? Para ver si era cierto que el maestro hacía lo que platicaban. A final de cuentas, yo creo que esa gente que estaba esperando a Jesús creía en lo que Jesús podía hacer. Creía que Jesús podía sanar, creía que Jesús podía hacer cambios en las vidas de ellos. Por eso es que lo esperaban. Continúan caminando. Y dice la Biblia en el verso 51, cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago, el padre y la madre de la niña. Solamente ellos entraron a donde estaba la niña. Y la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Quiere decir que en esos tiempos había personas que se alquilaban las famosas plañideras, personas, mujeres que iban y lloraban y les pagaban porque lloraran, les pagaban porque gritaran, les pagaban porque se escuchara que había una tristeza, había algo en ese hogar. Seguramente ya habían llegado y estaban ellas ahí, pero no les permitieron entrar con Jesús. Quiere decir que algunas personas solamente se acercan por curiosidad, tal vez estén acostumbradas a hacer cosas que Jesús no aprueba, y en este caso tal vez ellas querían entrar, pero Jesús solamente permitió a 3 de sus discípulos entrar, al padre y a la madre de la niña. Y Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él. Por eso te digo que hay personas que aparentemente están con el dolor de una familia, están ahí porque dicen: te acompaño en tu dolor, pero eso no es cierto. Escucharon a Jesús decir: no está muerta, solo duerme, y se ríen de él. ¿Qué quiere decir? Estaban ya en un sepelio, podríamos decir, y se ríen por lo que dice Jesús. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo:
que le dieran de comer a la niña y sus padres se quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando ve una situación difícil en una persona, en un hogar, en una familia? Jesús en estos casos se mostró sensible a cada persona. Se mostró sensible a Jairo, lo escuchó atentamente. Después escucha a la mujer. Esa sensibilidad de parte de Jesús viene a cada uno de nosotros. Jesús es sensible a ti, a lo que tú le pidas, a lo que tú estás anhelando, a lo que tal vez ya no hay esperanza. Jesús es sensible a esa necesidad. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te muestras o cómo muestras tu sensibilidad a otras personas? ¿Has escuchado que otras personas tienen necesidad y que tú puedes ayudarles en cierto momento? Tal vez sí. ¿Y esa sensibilidad está en tu corazón? Cuando tú llegaste a Jesús, esperabas algo de Él, esperabas que Él fuera sensible, que Él te escuchara. Y eso que Él hizo en nosotros, de escucharnos, de estar con nosotros, de abrazarnos en tiempos difíciles, Él quiere que nosotros también lo hagamos. Dice la Biblia, lo que recibiste de gracia, eso compártelo también de gracia. Quiere decir, lo que tú recibiste de gracia de parte de Jesús, eso mismo quiere Jesús que tú lo compartas con alguien. ¿Por qué? Por agradecimiento a lo que el Señor hizo en nuestras vidas, en agradecimiento a lo que Jesús nos escuchó cuando lo necesitábamos. Nos escuchó y Él actuó, porque Él es sensible, y todo aquello que creíamos nosotros que no tenía esperanza, Él viene, y a lo que no tiene, a esas situaciones sin esperanza, Él les da vida y Él lo convierte en algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que estás pasando ahora que tal vez no haya, o creas que no hay esperanza? En estos tiempos tal vez digas, ya no voy a conseguir un nuevo trabajo, tal vez ya no me voy a levantar de esta situación, tal vez mi negocio ya no va a repuntar, pero te digo algo, pídeselo a Jesús. Llega a Jesús como llegaron estas personas, no arrogante, no porque sepas que Jesús te lo va a dar, Jesús dame, no, llega y póstrate delante de Él y háblale. Jesús en esa gracia que Él tiene te lo va a dar, te va a escuchar. Él es sensible a todo lo que la persona que cree en Él se lo pida. Tal vez tú conoces a una persona que necesita a Jesús en medio de esta situación que se está viviendo de desesperanza, de esta situación que estamos pasando muy compleja. Alguien necesita conocer de Jesús. Jesús respondió con su gracia. Jesús nos ha contestado a nosotros con su gracia. ¿Cómo respondes a los demás? Cuando alguien te platica, no es porque quiera que tú te enteres de su vida o que quiera que te enteres de la situación que está pasando. Si alguien te platica, es porque hay una necesidad, y ahí es en donde debemos reconocer. La primera necesidad es de conocer a Jesús. En ese momento, preséntaselo, porque así, lo mismo que Jesús hizo contigo, Jesús
lo puede hacer con esa persona. Así lo que Jesús ha hecho con nuestros familiares, con nuestros hijos, así lo puede hacer con esa persona que también tiene necesidad y también tiene hijos que están pasando por una situación adversa. Si una persona te pregunta, es porque ha escuchado de Jesús, así como estas personas escuchaban de Jesús y se acercaban con ese propósito de que Jesús les escuchara, de que Jesús hiciera ese cambio que ellos estaban anhelando en sus vidas. Si alguien se acerca a ti es porque tiene una necesidad, y la necesidad que tiene es de conocer a Jesús. No se acerca para que tú le resuelvas la situación por la cual está pasando, porque nosotros podemos escuchar, pero no tenemos en nuestras manos todo aquello que se requiere para ayudarle a las personas. Pero sí puedes orar por esa persona y puedes decirle: yo conozco a alguien que te ayuda, que te tiende la mano, que es sensible a cuanto le pidas. Y ese alguien se llama Jesús, Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida por ti y por mí, y que viene a darnos de su gracia, viene a rescatarnos de toda situación por la cual estemos pasando. Yo no sé, el día de hoy, si tú estás pasando por alguna situación en donde crees que ya no hay esperanza, pero quiero decirte que si el día de hoy, ahí donde estás, cierras tus ojos, inclinas tu rostro y haces una oración a Jesús, Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Si tienes en tu corazón un propósito, y con ese propósito el día de hoy te conectaste, el día de hoy estás escuchando este mensaje, pon ese propósito delante de Jesús. Esa mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús con ese propósito de que fuera sanada, de que Jesús con su gran poder le sanara. El día de hoy quiero animarte, quiero invitarte. Inclina tu rostro ahí donde estés y pídele a Jesús. Amado Jesús, sabemos, Señor, de todos los milagros y prodigios que tú viniste a hacer. Y sabemos que lo puedes hacer en este tiempo, porque tú no te quedaste en la tumba, tú resucitaste. Y ahora, Señor, nos acercamos a ti, porque creemos en ti. Nos acercamos a ti con un propósito. Ponemos delante de ti, Señor, esta situación que tal vez nosotros la vemos, que ya no tiene esperanza, pero delante de ti, Señor, tú puedes hacer el cambio. Tú puedes, Padre, arreglar todo aquello que nosotros no podemos. Tú puedes sanar a mi familiar. Tú puedes sanarme a mí el día de hoy, Señor. Y me acerco a ti, Padre, pidiéndotelo, que tengas misericordia de mí, que tengas misericordia de mi familiar. Si alguien el día de hoy también está con falta de trabajo, está pasando una situación adversa, Señor, lo ponemos en tus manos. El día de hoy nos acercamos con ese propósito. Así como estas personas se acercaron, aquellos que no quisieron, Señor, pues quedaron en otro lugar. El día de hoy nosotros queremos, el día de hoy queremos ver, Señor, esas señales, esos prodigios en cada una de nuestras vidas. Por eso venimos delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que quites toda incredulidad en aquellas personas que todavía tienen incredulidad en sus corazones. Te pedimos, Señor, que rescates a aquellas personas que se han alejado
Señor, de tus caminos. Que tú les hables. Que les hables, Señor, en este tiempo también difícil. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pidiéndote, Padre, que hables a sus corazones, pidiéndote, Señor, que hagas una conversión completa allí en esos corazoncitos. Señor, quita todo estorbo que ellos tengan en su corazón y en sus oídos para no acercarse a ti. Quita todo aquello, Padre, que esté estorbando. Y te pedimos, Padre, por tu iglesia. Pon hambre, pon sed de ti, Señor. Que ellos vuelvan a creer, que vuelvan a tener ese propósito para acercarse a ti día y noche. Y así pase un día y otro día, Señor, porque tú estás en todo lugar. No solamente, Señor, estás en este espacio. Tu presencia maravillosa llega a cada corazón, a cada hogar en donde el día de hoy, Señor, mis hermanos te están pidiendo en oración. Padre, te lo rogamos y te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Amada iglesia, me da gusto que en este día tú estés escuchando este mensaje. Si alguien te compartió este video y no has reconocido al Señor Jesús como estas personas que sí lo reconocían y llegaron ante Él, el día de hoy te invito a que hagas esta oración. El Señor Jesús te está esperando. El Señor Jesús primeramente quiere que tú creas en Él, porque Él tiene grandes cosas para ti. Puedes repetir esta oración allá en casa, donde tú estés. Señor Jesús, he sido un pecador y el día de hoy reconozco que tú viniste a morir y fuiste a la cruz y ahí te llevaste mis pecados, ahí te llevaste mis dolores, ahí te llevaste mis enfermedades. Reconozco que tú resucitaste y ahora allá en el cielo tú estás intercediendo por mí. El día de hoy te acepto en mi corazón y te pido que entres a mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Dame de tu Santo Espíritu y deposítalo en mi corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y también te animo a que nos sigas escuchando, te sigas conectando con nosotros, y si tienes alguna intención por la cual quisieras que oráramos, haznos saber, envíanos esa petición, y claro que hemos de estar orando por ti, por tu familia, por esa situación adversa por la cual estás pasando. Y finalmente yo quisiera orar por los diezmos y las ofrendas de nuestra iglesia, que nuestros hermanos vienen a depositar en este alfolí. Yo quiero orar por ellos, porque Dios siga bendiciendo sus hogares, siga bendiciendo esos lugares, esos empleos, esos negocios. Padre, y en nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a tus hijos que han sido fieles en traer sus diezmos y ofrendas. Ellos lo traen, Señor, por agradecimiento a ti. Y ellos saben, Señor, que tú has dado promesa para aquellos que depositan sus diezmos y sus ofrendas.
porque tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición que sobre y abunde sobre sus hogares, sobre su familia y en ese empleo que tú, Señor, has abierto las puertas y les has dado la sabiduría, Padre, para llevarlo a cabo. Gracias. Reconocemos que todo viene de ti, reconocemos que tú nos das todo, Señor, para generar la riqueza que el día de hoy compartimos un poco de lo mucho que nos has dado. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana y busca día a día a nuestro Señor Jesús. Te está esperando.